¿Qué tal, Ricardo? No, agradecido nosotros por difundir semejante, hecho fatídico. Obviamente que como hijo nos toca muy de cerca. Recién escuchaba con mucha detención, tu relato, lo que es la apertura de la nota. Y esto sucede eventualmente el 18 de febrero, el 19 nosotros nos encontramos con semejante escenario fatídico. Y el 18 de febrero escuchaba el relato un poco de las crónicas, ¿no? En términos de justicia. Ese mismo día tenía que presentarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires en relación a la causa que recién mencionabas. La primera. Para que le dictaminaran a una audiencia, la primera, exactamente, la que sucede en la calle Arroyo, en el barrio de Recoleta. Ella ese mismo 18 de febrero tenía que presentarse en una audiencia para que se le dictaminara una sentencia firme que es cadena perpetua. Sí, Se claro. burló de la justicia y ese mismo día mató a mi papá. Nosotros descubrimos el caso, obviamente, el día 19 de febrero. Vale la precisión de la fecha, del 18 y el 19. El 19 es el día del crimen. El 18 sucede el crimen y el 19 lo encontramos. Ahí ustedes entrenan al 19. Ahí está perfecto. Pero si yo no leí mal, ustedes me van a corregir, sobre todo Gabriela me va a corregir. ¿Es posible que poco antes de este desenlace tremendo, esta mujer, Gabriela, haya hablado con vos? ¿Es posible? Así es. A ver, ¿cómo fue eso? Sí, Ricardo, en realidad la que mantiene una comunicación previa a la situación, fatídica, como recién lo mencioné, fue mi hermana, que te va a relatar un poco los por eso. A ella me refería. Sí. Contanos, por favor. Así es, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Así que le agradecemos, ¿no? Le agradecemos por este espacio, ¿no? Para que puedan difundir semejante acto macabro que ella hizo con mi papá. Realmente parece una pesadilla, pero sí, voy a relatar justamente ese día 18, yo me comunico con mi papá por la mañana, porque tenía un trámite que hacer, y tenía que pedir unos datos de él. Y él me dice que no se puede mover de la inmobiliaria porque tenía un negocio muy grande. Entonces, yo trato de no molestarlo. Después, cerca del mediodía, le pido nuevamente unos datos que me faltaban. Y ahí es cuando me pasa su DNI, que yo necesitaba su DNI. Y ya después le noto la voz como me dice, estoy ocupado, hija. Y entonces me pasa el número de DNI, me dice, estoy ocupado, hija, y ya no lo molesto. Todo eso habrán sido las 12:30 del mediodía, ¿no? Sí. Y luego a las 14:46 de la tarde, me llama y mi papá me dice, hija, te quieren hablar. Y me pasa con esta mujer. Y y me empieza a decir, hola, porque me trataba de Gaby querida. Así se refería cuando hablaba conmigo. Hola, Gaby querida. Me comentó a hablarme un montón de cosas. Y en una parte, que relato, ¿no? La parte importante por ahí para destacar, donde ella me dice, Gaby, yo lo único que quiero que sepas que vos el día de mañana te hagas cargo de la inmobiliaria, porque el día que tu papá no estés, yo quiero que, vos quedes a cargo de esta inmobiliaria, de Cabrera, yo la inmobiliaria de Carnerillo que tenemos. Gabriela, discúlpeme, descolgado completamente, sí. ¿No? Es una cosa que no venía a cuento de nada, no era pertinente con nada. Aparte me estaba como anticipando. Justamente, pero su papá estaba enfermo, ¿no? No, para nada. Mi papá era un hombre vital, un hombre sano, un hombre que no tomaba una pastilla, ¿me entiendes? O sea, tenía 67 años, que nosotros admiramos porque él era martillero público y él remataba carreras de caballos en todo el país, recorría el país, mi papá, con las carreras de caballos, sí. Y y él tenía su inmobiliaria aquí en General Cabrera, y esta mujer, no sé cómo hace, porque mi papá era una persona muy confiada, lamentablemente, y vivimos en un pueblo, una localidad donde todos nos conocemos, y la verdad que estas cosas no suelen pasar con frecuencia. Entonces, por eso todo el mundo quedó consternado, no solamente la localidad, sino el país entero, que lo conocía mi papá en el ambiente del tour, ¿no? Claro. Gabriela, volvamos a esa comunicación que quedó por la mitad. De la nada, esta mujer le habla a usted de que cuando no estuviese su padre, se tenía que hacer cargo de la inmobiliaria, en fin. ¿Y qué pasó entonces? Exactamente. Ella me dice ahí, ¿no? Que el día, Gaby, que tu papá no esté, te tenés que hacer cargo vos de la inmobiliaria. Y yo le decía, sí, a mí me gustaría. 16 minutos habló conmigo, pero ¿qué pasa? Yo en ese entonces estoy en mi lugar de trabajo y no era la primera vez que él me pasaba con ella. Entonces nunca imaginé
después, bueno, esto, ¿no? La verdad que ella, si bien me habló un par de cosas más y me decía que estaban haciendo un negocio muy grande con mi papá, que iban a ganar tanta plata cada uno, que estaban esperando al socio de mi papá, nombró, y a la escribana, a la señora escribana, que estaban esperándolos para cerrar el negocio y luego para ir a almorzar. Nunca se... a ver, eso del negocio era una mentira. Sí, tal cual. Eran mentiras. No, para dejarlo claro para el y mi papá... Sí, hay un dato relevante, Ricardo. Esa misma mañana mi papá le manifiesta a su socio que él tenía una importante suma de dinero y que quería acercárselo a él. Dado que su socio se encontraba en la ciudad de Córdoba capital, mi papá, como que ahí, como segunda chance, busca la posibilidad de dárselo a un escribano público. En relación al relato recién de mi hermana, esta comunicación termina alrededor de las 14:01 a las 15:01 ese 18 de febrero, y a las 15:03 el celular deja de, o sea, lo que es WhatsApp deja de tener actividad. Y bueno, para mí como algo relevante, conociendo los patrones de comportamiento, obviamente era mi padre, 46 años que lo conocía, era las persianas cerradas ese día a las 15 de la tarde. Lo cual era un hecho muy poco, casi inusual en él. De hecho, yo tenía llave y solía viajar a ciudades cercanas, de aquí de General Cabrera, y era yo quien acudía al lugar para cerrar las persianas y hasta apagar la luz. Tenía, bueno, esas cuestiones muy propias de él. Es decir, entonces, eso fue como, lo marco como un... Sí. No, simplemente para decir esto. Es posible entonces que este hombre haya colgado con Gabriela e inmediatamente después haya matado a su padre. Exactamente, Ricardo. Ahí lo que sucede como hecho relevante es que mi hermana después se percata de que no escucha ningún tipo de sonido ambiente. De hecho, hay un indicador que es el comentario que ella hace el día que mi papá falte, que Gabriela, mi hermana, debía estar al frente del inmobiliario y que íbamos a ser familia. Mi papá, conociéndolo con él como el tema de la muerte, hubiese obviamente saltado, se hubiese escuchado algo. Bueno, hay un silencio perpetuo, prácticamente no se escucha nada. Mientras y lo que hablaba. Sí te puedo arrojar, obviamente, como... Mientras hablaba. Mientras ella hablaba 15 minutos, en realidad, cuando se dando las autopsias, lo que se considera es que le estaba dando un somnífero de alta concentración. De hecho, sale en un 70% en su sangre. ¿Se comprobó eso en la autopsia? ¿Se comprobó en la autopsia? Sí. Se comprobó que tiene un somnífero del 70%. Sí, no, digo porque probablemente lo mismo haya hecho aquí en Capital con el señor de la calle Arroyo. Posiblemente, no lo sé. que no fue igual. Bueno, entonces descartamos esa posibilidad. Sí, pero sí en el caso de tu papá. Sí, en el caso de mi papá sí. Y bueno, después sucede lo inesperado. La autopsia también arroja que su deceso se produce por inhalación de monóxido de carbono. Y obviamente las llamas después, dejaron una escena de crimen realmente que uno no quiere volver a recordar. Claro. Les quería preguntar, ¿ustedes tuvieron contacto con familiares de la primera víctima? Sí. Y bueno, ¿cómo fue ese encuentro? Conmigo, en realidad, apenas sucede... no en contacto físico, digamos, pero apenas sucede esto, obviamente por la relevancia que le dan los medios, llega a Buenos Aires, y uno de los familiares hace contacto conmigo. Ellos consideraron que, obviamente nosotros como segundos damnificados y por un crimen bastante análogo en cuanto a su modo operandi, debíamos tener conocimiento de algunas cuestiones finas, y obviamente que lo hicimos, obviamente, de hijo y con otro hijo. Y bueno, las cuestiones técnicas en relación a la causa se pusieron en contacto con los abogados de ambas familias. ¿Podemos conocer algunas de esas cuestiones finas? No, en realidad lo que sí, charlamos un poco, porque yo sabía lo que hago es, en una situación era muy reciente, de hecho prácticamente a los pocos días, menos de 5 días, uno de los hijos de esta persona hace contacto conmigo, y ahí lo que nos ponemos, lo que yo quiero conocer es un poco el modus operandi de ella, y encontrar un montón de elementos similares, que era el conocer a la familia, sobre todo a los hijos. Creo que se repite también un poco la secuencia de tiempo en el proceso de ese vínculo que se fue construyendo, que fue 8 meses. Y bueno, yo recuerdo tanto él en ese momento, cuando tuve la posibilidad de conocer a esta mujer, esta tal Gabriela Alcaraz, bueno, ciertos patrones que eran los mismos, ¿no? Esta verborragia que ella tenía y esta capacidad de fábula, donde inventaba. En el caso de él, la diferencia es que
se hizo pasar por bioquímica, por dos... Depende de la circunstancia, ¿no? Maestra. Y bueno, generar una situación de manipulación hacia el oyente que estaba relatando, en ese caso ella. Sí, en nuestro caso no, era una jueza. Era una jueza, como recién lo mencionaba en la apertura de la nota. Una jueza jubilada. Federal, bueno... sí, exacto. Exactamente. A mí, justamente ese día que habla conmigo, esos 16 minutos, donde ella, bueno, me relata, ¿no? Que era una jueza jubilada y que yo tengo un sueldo muy alto, Gaby, me decía. Y bueno, le digo, dedícate a viajar. Sí, yo ya he viajado tanto por el mundo que la verdad que no me hace falta ya. Pero bueno, yo quiero que vos te quedes tranquila, me dice Gaby, porque yo con tu papá voy a tener una relación de socios, de amigos. Pero bueno, yo tengo que aceptar que él no me quiere, me decía, ¿no? También todas esas cosas que, bueno, me acuerdo, ¿no? Y por eso recuerdo en este momento y por eso, bueno, la relato yo para que ustedes tengan, ¿no? Un poco... Gabriela, no, les quería pedir... Psicópata. Sí, no, desde ya estamos hablando de una persona psicópata, por supuesto. Pero les quería pedir a los dos. ¿Ustedes ahora dónde se encuentran? ¿En qué lugar físico se encuentran? En este momento estamos frente, al domicilio donde funcionaba su inmobiliaria. Allí murió tu padre. En la calle céntrica aquí de la ciudad de General Cabrera.